el sermón se titula Andemos como hijos de luz. Y viendo esta vida, pues, ¿no? Vemos cómo todas las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Para la vida en la tierra, para el sustento de las criaturas, es indispensable. Por ejemplo, la luz del sol. La luz del sol, ¿no? Es una fuente para el desarrollo no solo de las plantas, sino también de los animales y por supuesto para la vida del hombre. Si no tuviéramos la luz del sol, obviamente tampoco tendríamos la luz de la luna que la refleja. ¿Y cómo viviríamos? ¿Habría vida en la tierra sin la luz del sol? No, no habría prácticamente nada de vida sin el sol. Entonces, privarnos de la luz del sol como seres humanos nos llevaría a la muerte. Ahora, se nos ha hablado incluso en la escritura, en Efesios, que la luz muestra todo y pone todas las cosas, las actividades, la obra de los hombres en manifiesto, las muestra. Pero en la noche, las tinieblas, lo que hace, se presta para encubrir las actividades de la gente. Es más adecuada la noche para cometer muchos delitos y actos perversos, que nos daría vergüenza hacerlo en el día. Y hay así muchos negocios que funcionan, ¿no? Que se prestan para los deseos de la carne en la noche. Entonces, hay un claro contraste en la Biblia entre el día y la noche, ¿no? Y Pablo lo usa para hacer esa diferencia entre luz y tinieblas y la vida en pecado con la vida del cristiano. ¿M? Los que caen en tinieblas y siguen las tinieblas, es decir, viven una vida de pecado, es porque no tienen la luz con ellos. Por eso siguen en ese camino oscuro, por eso siguen perdidos. ¿M? Ahora, la única manera de encontrar el camino es que alguien resplandezca la luz en sus vidas. ¿Para qué? Para que les muestren el camino. Ahora, por eso, el que camina en oscuridad anda perdido, mientras que el que camina en luz sabe la senda que está recorriendo. Los cristianos que caminan en luz se cuidan de las obras de las tinieblas y tratan de evitarlas a toda costa. Y aun cuando cae la noche, aun cuando vienen las tentaciones a nuestro corazón, lo que hace el cristiano, y es más lo que experimentamos cuando oramos y leemos las escrituras, en esos momentos es que comenzamos a resplandecer. Nuestros pies, que no saben qué camino seguir, son alumbrados por la guía de su palabra. Entonces, y nos indica Dios una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, lo que es la senda que debemos de seguir. Y todo esto es gracias a que tenemos la luz en nosotros, la luz que viene del Padre de las luces, como dice Santiago 1:17. Todo cristiano por la palabra de Dios sabe con certeza de que caminar una vida correcta, agradando a Dios en esta vida, no es en vano. El hecho de que yo viva despojándome de la vida desenfrenada, de la vida que me deleitaba o alegraba a mi carne y a mis deseos, no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque en esta vida, lo que hace el Señor con tu alma es prepararla, prepararte para que andes a plenitud, en obediencia perfecta en los cielos. Es cierto que no vamos a lograr una perfección en esta vida, pero es ahí donde el Señor nos dice que es necesario que cada día nos adecuemos a la vida que agrade al Señor, porque para cuando llegue el momento, porque va a llegar y estamos a puertas, vamos a encontrarnos con ese futuro eterno, con ese entorno celestial en el cual no va a haber más noche,
tampoco va a haber luz del sol. No va a haber necesidad de lámpara alguna, porque el Señor será nuestra luz. El Señor reinará a plenitud ese día. Ya está reinando en nuestros corazones, pero esperamos ese reino consumado, total, en el futuro. Bueno, con esta breve introducción, voy a pasar ahora a desarrollar el tema central. Si bien es cierto, el Señor nos dice en Efesios 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto es un mandato. Anden como hijos de luz. Y bien, en la Biblia, ¿a quién se nos muestra como la luz? Si yo quiero andar en luz, pues, y como nos has dicho, tengo que conocer quién es la luz. ¿De dónde sale esta luz? ¿Qué luz estoy siguiendo? Juan 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este texto, sobre todo el pasaje de Juan 8, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Porque aquí en Juan capítulo 8, Jesús al declarar que Él es la luz del mundo y que vengan a Él para ya no vivir más en tinieblas, más en el sufrimiento por estar lejos de Dios, nos enseñan dos cosas muy claras, lo que dijo Jesús y el lugar en donde lo dijo. Es algo que me llamó mucho la atención preparando el sermón, porque Jesús en ese momento, Él está en el templo enseñando en el lugar de las ofrendas, ese es el lugar, y el contenido, la situación que está ocurriendo es que Jesús al declarar que es la luz es acusado por las autoridades religiosas, por los fariseos, de dar falso testimonio. Porque dice, tú dijiste que el que da testimonio solo de sí mismo, ese su testimonio es falso. Entonces tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14 de Juan 8 dice que Jesús le responde, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús le responde, continúa diciendo el versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿No? Pidiéndole así para que ellos puedan entender. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Primero, los fariseos rechazaban el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque claramente sus vidas estaban en tinieblas. Ellos decían hablar de Dios, pero no andaban en los caminos de Dios. Eran ajenos a la luz del Evangelio, por eso rechazaban las palabras de Jesús. Ellos amaban, como dice el Evangelio, más las tinieblas que la luz. Y la razón es que no conocían a Dios. Mucha gente puede decir que conoce a Dios, pero si tú no conoces a Cristo y has tenido tu encuentro personal con Él, jamás estarás en luz. Toda acusación falsa que se hacía contra Jesús en ese momento se caía por falta de sustento. Lo acusaban de dar falso testimonio y hablar solo acerca de Él, pero no se habían dado cuenta de que Jesús hacía, vivía, hacía, proclamaba todo lo que Él hacía, su ministerio era público. Esto Jesús no hacía las cosas en oculto. La gente escuchaba sus palabras y veía sus obras. Tanto los judíos como los romanos, sus discípulos, todos los gentiles eran testigos en sus años de ministerio terrenal. Y encima de esto es el mismo Padre que daba testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Lo confirmaba a través del poder de su Espíritu. No había excusa entonces para decir, ¿no?,
que Jesús no me ha mostrado su luz o su camino. La dureza del corazón de los hombres hizo que se alejaran y permanecieran en las tinieblas. Y eso pasa, ¿no? Se han dado cuenta cuando uno quiere dormir, ¿no? Porque uno se ha trasnochado haciendo sus actividades y te encierras en el cuarto y está todo sellado sin luz, ¿verdad? Y resulta que son las 12 del mediodía, ¿no? Donde ilumbra más el sol y alguien viene y te dice, ya es, ya es de día, levántate, y abren las cortinas. ¡Zas! Que dices, no, dices, ¿no? Tápalo, tápalo, porque no veo, no puedo. ¿Cuál es la diferencia? Pues esta persona que al mediodía puede abrir los ojos, ¿no? En todo su pleno y ver claramente, es porque evidencia de que ha estado bajo la luz. Se puede ver claramente, la luz no les molesta. En cambio, el que ha estado oscuro y en tinieblas, pues por eso ni siquiera puede abrir los ojos. Entonces, examinando nuestra vida a la luz de las escrituras, ¿en cuál posición estamos? Y lo más sorprendente es en dónde Jesús lo dijo, porque Jesús lo dijo en el patio, en el lugar de las ofrendas del templo. ¿Por qué Jesús diría esto en el templo, donde se daban las ofrendas? Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ofrenda al Señor no es solamente mi dinero, no es solamente mis bienes materiales, es mi vida. Es una vida consagrada y dedicada al Señor la que debe ser ofrendada. O tu vida está en luz o está en tinieblas, no puede estar en medio. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. No quieras agradar al Señor solamente en un área de tu vida. No quieras entregarte al Señor solamente a mitad o parcialmente para que mejore solo un aspecto de tu vida, quizá el estado emocional, quizá el estado económico, quizá el estado familiar, sino es una entrega total. Qué mejor ejemplo de una ofrenda entera que la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y sí, la gente puede hablar muchas cosas acerca de nosotros, como hablaron acerca de Jesús. También hablaron en contra de la iglesia en su momento, contra Pablo, contra las iglesias locales en Asia Menor. Y siempre va a haber murmuraciones, chismes, siempre va a haber, ¿no? Por muchos motivos. Pero todas esas cosas, todas esas voces son calladas a través de tu vida práctica, a través del testimonio del Evangelio que tú das a la gente. Porque ¿quién más que las personas que te conocen y te rodean saben cómo vives? De esa manera que incluso sin darte cuenta, el que está dando testimonio de que tú andas y vives como un hijo de Dios, no eres tú, sino Dios que resplandece en ti. El resplandor que tú vas a dar son esas obras de fe y de arrepentimiento. Ahora, el texto bíblico nos dice, Efesios 5, versículo 8, 9, ¿verdad? 8, 9, dice, versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La luz, hermanos, muestra lo que es de Dios, lo que agrada al Señor. Entonces, la luz siempre te va a guiar hacia lo que a Dios le complace. Nunca te va a llevar por un camino en donde tú vas a perder el tiempo. Porque vamos a ver después que el apóstol Pablo nos dice que seguir el camino de las tinieblas es perder prácticamente nuestra vida en ello. El versículo 8, el apóstol Pablo, volviendo al versículo 8,
El apóstol Pablo hace un contraste entre las tinieblas, ¿no? La luz, pero también nos dice acerca del fruto que da estos. El fruto en luz y el fruto de las tinieblas, que en realidad de ser fruto sería algo infructuoso, porque las tinieblas causan esterilidad de la vida. Y cuando vamos al texto bíblico, ¿no? Y tenía mi Reina Valera, y lo leí y dice, ¿no? El fruto, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahí dice, ¿no? El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿no es cierto? Pero cuando busqué, ¿no? En el griego, resulta que esta palabrita no dice fruto del Espíritu, dice fruto de luz. ¿Dónde encontramos esto? En otras versiones, por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada del 2015 te muestran como los frutos de luz. Incluso la contemporánea te dice fruto de espíritu. Ahora, ¿por qué, por qué lo han puesto esto? Si debieron de poner el original, ¿no? La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que se está haciendo aquí es dar alusión del fruto, es decir, las obras de una vida en el Espíritu. Lo que nos hace recordar a Gálatas 5, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, ¿verdad? Y todas las demás virtudes. Es por eso, ¿no? Para armonizar con el texto. Pero estamos en el hecho de que dice frutos de luz. Se está refiriendo a lo mismo. Ahora, la vida, digo la Biblia, compara nuestra vida siempre, hace metáforas, hace ilustraciones, alegorías, y compara el camino que el hombre sigue en esta vida, como la de un árbol sembrado que crece, crece alto, se vuelve frondoso y da sus frutos. Como también otro tipo de árbol que debido al camino que ha tomado va a ser cortado y quemado. Y que obviamente es hecho así porque no da fruto. ¿Mm? El versículo 9 nos habla del fruto de la luz. Y esto se refiere al resultado de estar en la luz, es decir, de permanecer en los mandamientos de Dios. Y como resultado en tu vida se va a ver estas tres cosas: bondad, justicia y verdad. Y con los jóvenes, ayer hicimos acerca de, ¿no? Acerca del Salmo 8, que es el hombre, la dignidad del hombre. Y es justamente estas tres virtudes las cuales reflejaba, dignificaba y glorificaba al Señor en su vida. Esta es la virtudes del nuevo hombre, el hombre creado por Dios, el hombre perfecto. La bondad, ¿no? ¿Por qué? Pero se refiere a bondad, ¿no? Pero ¿qué bondad? Bondad en el hecho de ser caritativos, de ser generosos con los demás, ¿no? Esto es un gran contraste entre la preocupación general del hombre en esta vida por velar solo por sí mismo, sus propios intereses, sus propios planes. ¿No? También nos habla acerca de la justicia, que se refieren a la integridad humana, a la rectitud. ¿No? Entonces, y la verdad también, que no solamente es decir las cosas que son, conforme a la realidad, sino que nos habla de ser una persona sincera, una persona honesta, y que no solamente lo dice, sino que también lo hace. Por eso el verbo aletheia en griego se refiere más a una acción, la verdad. ¿Mm? Y el Evangelio hace que nosotros podamos dar este fruto. Todo esto es reflejo del carácter de Dios. Dios fue bondadoso para con nosotros, no mereciéndolo. Fue justo, claro que sí, porque Dios castiga el pecado. Paga del pecado es la muerte. Dios es la verdad misma, que hace que yo pase de seguir un propósito engañoso en la vida
a que yo siga realmente las cosas que Dios ha planeado para mí. Aquella persona que permanece en la luz, es decir, en sus palabras, ha comprobado la buena voluntad de Dios, que estando en Él, a pesar de los problemas, su corazón está en paz. Y puede experimentar en la compañía del Señor, su guía, ser fortalecido en las diversas pruebas y tener una herencia inconmovible, incorruptible en los cielos. ¿Cómo puede ser entonces que una persona que goce y pruebe de estas bondades las abandone? ¿Habrá cristiano realmente que pruebe la buena vida y el amor y el perdón de Dios y lo menosprecie y nuevamente quiera vivir como antes, sin conocerle? La gente dice, sí, porque hay gente que viene a la iglesia y después se va de la iglesia y vuelve a como era. Pues esas personas nunca lo conocieron. Lo da testimonio que volvieron al lugar al que pertenecen. El cristiano, a pesar de los deslices, siempre estará en Dios, volverá a Él. Y vemos como segundo acerca de que la luz muestra lo que Dios reprueba, lo que Dios aborrece, y que muchas veces podemos pensar que a Dios le agrada. Hay que tener mucho cuidado. Hemos visto que así como una planta crece gracias a la luz, es todo lo contrario. Si no recibe la luz, perece, no se desarrolla, no da fruto. La esterilidad que causa las tinieblas, una vida de pecado jamás nos hará mejores personas. Es más, haremos que otros tropiecen. Las obras de oscuridad acarrean más pecados aún. Por eso el llamado aquí es que la iglesia, cada miembro, debe de cuidarse de ser partícipes de las malas obras y debe de huir de ellas. Y no solamente huir de ellas, sino que si yo veo que un hermano está andando en pecado, es mi deber como cristiano decirle, hermano, lo que tú estás haciendo es pecado, no agrada a Dios y daña también tu alma. Por lo tanto, arrepiéntete, vuelve al Señor. Es nuestro deber. Y quizá muchos nos digan, pues no me juzgues, ¿no? La clásica, no me juzgues. No, aquí nadie está juzgando nada. Advertir al hermano del peligro de permanecer en el pecado no es juzgar. El juicio lo va a dar Cristo en su segunda venida. No estamos para condenar gente, sino para hacer lo que el Señor hizo, llevarlos a través del Evangelio al arrepentimiento, a que se den cuenta de que se han salido del camino. Por eso, cuando buscamos el eco, la palabra para denunciarlas, porque dice este versículo, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿verdad? Es decir, no te quedes ahí mirando, ¿no? Ah, yo voy bien, pero si el otro le va mal, que le vaya mal. Pues. Eso es lo que les gusta en el sistema del mundo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Si tu competencia le va mal, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque me da ventaja a mí. Y la palabra denunciarlas en el griego puede tener muchos significados como también redarguir, corregir y reprender, ¿no? Entonces ahí está el hecho de reprender. ¿Y qué significa reprender? El hecho de sacarlo a la luz. Mira, mientras tú no le digas nada, va a seguir haciendo pensando que sigue bien y que nadie lo ve. Pero cuando tú lo expones su pecado a la luz de las escrituras, lo que va a hacer Dios, porque el que obra es Dios, es abrir el entendimiento, hacerle ver que está mal esa persona y traerla a la luz. Perfecto, si tú piensas que estás haciendo bien, vamos a la escritura. Dime, ¿esto le agrada al Señor?
Así nos ha mandado a vivir a Dios. ¿Crees que estando en este pecado entrarás al reino de los cielos? Claro que no. Entonces no te engañes a ti mismo. Y dice también la Escritura que aquel hermano, ¿no?, que ayude a otro hermano a volver, hace de verdad que es un acto de amor grande y cubrirá multitud de faltas. Entonces, nosotros tenemos el deber no solamente decir, esto es pecado, sino también de guardar a los hermanos del peligro. Recordemos esto, que si permitimos una persona y somos ajenos a ella, esa persona va a jalar a otra. ¿Por qué? Porque no es porque lo haga, sino es porque su práctica va a dar mucho que desear. Y al final la persona que lo va a ver va a decir, le dejan hacer eso, pues yo también quiero hacer lo mío. Y lo que va a causar es más confusión todavía. ¿Y por qué creemos realmente que el apóstol Pablo nos dice, pues, reprendan, ¿no? No sean partícipes en esas obras infructuosas? Y uno puede pensar, no, sí, es que son las malas prácticas, ¿no? Hay que saber las normas de convivencia. Hay que irnos a la situación histórica en la cual se encontraba Pablo. Era un mundo griego, bueno, romano, ¿no? Toda la esencia de la cultura era griega, y en esos tiempos había muchas enseñanzas y estilos de vida de origen pagano. Mucho de las prácticas cotidianas que era normal ante la luz de los hombres no agradaban a Dios. Entonces alguien tenía que ponerlos a la luz de las escrituras para que no se dejen guiar por esas filosofías vanas. ¿Cuántos pensamientos filosóficos se habían esparcido en esos momentos? ¿Mm? Y que la gente justificando sus prácticas, diciendo, no, pero esto todo el mundo lo hace, entonces supongo que está bien. ¿Cuántas de muchas de esas prácticas estamos justificando, como lo hicieron en aquel tiempo? Y Pablo los reprende diciéndoles, no seáis partícipes con ellos, al contrario, enseña al hermano, saca esas prácticas a la luz de la escritura. ¿Mm? Hoy en día se vuelve muy popular, ¿no? ¿Cómo se llama? Las doctrinas asiáticas, orientales, por ejemplo, la idea del yin y el yang, que son la fuerza del bien y el mal, que están ahí, pero se complementan, son dos fuerzas opuestas que se complementan, pero que están interconectadas, que de lo bueno hay algo un poco malo, ¿no? De lo bueno sale lo malo y de lo malo también puede salir algo bueno. Y la gente se adecúa a las tendencias y filosofías de estos tiempos también y lo siguen siendo cristianos. Muchos cristianos siguen la superstición. Muchos cristianos hacen mezcla, hacen sincretismo con las ideologías de otras culturas. Y muchas de las iglesias de la sierra lo hacen. Tienen la cruz, pero también hay adoración a la huaca. Entonces, y eso sorprende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ponerlas a la luz de las escrituras. Nos dice, ¿no?, el texto bíblico, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Para las personas que piensan que adecuarse a las costumbres pecaminosas del mundo les va a permitir seguir al Señor. ¿Qué comunión, qué yin yang, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Segunda de Corintios. Es por eso que debemos de identificarlas y desecharlas. El creyente debe de advertir las consecuencias de seguir una vida de pecado. El cristiano no solamente debe de enseñarlas, sino también ser un buen ejemplo para evitarlas. Porque el hermano quizá tiene un problema y viene a ti y te dice, pero ¿cómo puedo hacerlo? Yo no sé, entonces tú ayúdame, ¿cómo lo haces tú, no? Quizá tengo problemas para perseverar en la oración. ¿Cómo haces tú?
Y si tú no eres un modelo que está andando en la fe, vas a decir, no, yo también fallo acá. Quedamos mal, ya somos dos. Y de ahí quizá hay otros dos más. Y al final van al pastor, le dicen, pastor, ¿cómo le hacen? Y si el pastor está fallando, peor aún. Entonces el Señor nos da las escrituras para corregir las prácticas y para santificarnos solamente a través del poder del Evangelio. Por eso dice Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16 y 17, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y como última parte, quiero hablarles acerca del llamado que Dios hace. Pienso que este es un llamado doble, porque si bien es cierto, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, a convertidos, a gente que ha nacido de nuevo, que tiene la vida, les dice esto, ¿no? Les dice Efesios 5, dice el versículo 13 en adelante, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Continúa diciendo, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Veamos esta primera parte que nos dice, despiértate tú que duermes. Y después dice, levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque realmente hay iglesias que pueden caer en ese estado de sueño, en ese estado de falsa seguridad, de autocomplacencia. No pasa ningún problema, es porque estamos yendo bien. No, ese no es un indicador. ¿Saben cuándo crecía más la iglesia? Cuando había persecución. Los primeros 3 siglos. Hubo persecución y de verdad la obra del Señor aumentó. ¿Cuándo dejó de aumentar si fue en declive? A partir de cuando se dio al cristianismo libertad, ¿no? Desde ahí, toda la gente se acomodó. Muchos hablan de Constantino, sí, que lo decretó, ¿no? Pero la iglesia, sin importar lo que Constantino diga, la iglesia tenía la obligación de permanecer en santidad. Isaías capítulo 60, que se ha dado lectura, desde el versículo 1 al 3 nos dicen esto. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, el pueblo de Israel sufría cautiverio. El pueblo de Israel, de verdad, la mayoría estaban atrapados en un tema de idolatría. El llamado del Señor hacia ellos era, sal de las tinieblas, levántate y resplandece, porque ya la luz de Dios está en ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, les dicen. Ya ha venido la palabra de salvación. Levántate en fe. El mundo va a seguir en oscuridad. Muchas naciones van a seguir con los problemas, pero tú que tienes la luz, Dios quiere mostrar a través de ti su gloria. Que hay un Dios vivo que salva y que escucha el clamor de los justos, el clamor incluso de los pecadores arrepentidos. El llamado para la iglesia es despiértate tú que duermes. ¿Mm? ¿Cómo nos encontramos? ¿Adormecidos? Estamos vivos, sí, pero una persona que está bien dormida parece un muerto. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, ¿no? Eso es un llamado, ¿no? No te quedes como un muerto, como si no hicieras nada. El pecador en su mente es como de verdad estar en tinieblas, no oye, no ve, no conoce las cosas de Dios, pero el creyente que se adormece le es difícil
escuchar la voz de Dios. Y muchas veces no va a ver el peligro cuando venga, ni a lo lejos. Eso pasa cuando la iglesia se adormece, se acostumbran, no son diligentes en las cosas de Dios, no vigilan su estado de santidad, no perseveran en la lectura de las escrituras, permitimos algunos pecados. Solamente la voz de Dios puede levantar a un muerto, ¿verdad? Y puede también dar palmadas y despertar a la iglesia. Despierta que duermes. ¿Por qué? Porque hay tinieblas y tú eres necesario para que muestres la luz del Evangelio. Hay gente en tinieblas y estás durmiendo. Es como estar en guerra y un soldado que se duerme, ¿no? Levántate y ayúdanos. Sería esa las palabras que le diríamos a este soldado. Y este es un llamado a no conformarnos. Nos habla de que seamos llenos del Espíritu Santo. Más adelante dice, por eso aprovecha el tiempo. No te pases el tiempo durmiendo en el hecho de que tú te conformes a las cosas de esta vida. Al contrario, sé sabio, dice, aprovecha el tiempo porque los días son malos. Hay mucha labor por hacer. Quizá no lo ves, pero despiértate tú que duermes y una vez que te levantes con el Evangelio, Cristo alumbrará. Eso dice. Por eso continúa diciéndote, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, ante bien sed llenos del Espíritu Santo. No se refiere a tomar vino, se refiere a que dejes que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y no hay mejor control, llenura del Espíritu, la que una persona que muestra en su vida bondad, justicia y verdad. Ese es estar lleno del Espíritu. No es una persona que se zamaquea de un lado a otro. No. Una persona llena del Espíritu Santo va a alabar y glorificar a Dios, va a confesar su nombre. Por eso dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cánticos que vengan de la verdad de las escrituras, no cánticos emocionales para mí, que hablen de mí, ¿no? Una persona llena del Espíritu Santo será siempre una persona agradecida. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo. No dice dando gracias siempre por las cosas buenas que te pasan, dando gracias por todo, aun por lo malo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces nos damos cuenta de que Dios está viendo algo en mi vida que yo no veo. Y solamente Él puede guiarme hacia lo correcto. Entonces, solamente el Señor, mediante el Evangelio, puede despertar las conciencias del sueño. Y también solo es la voz del Señor, su Espíritu Santo, que puede llamar a los pecadores al arrepentimiento, a que abandonen las tinieblas, que no se conformen a su vida de placer, a su vida siendo su propio Dios. Todo aquel que viene a la luz, nos dice la palabra, que va a ser evidente que sus obras son hechas en luz. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, Dios eterno. Gracias porque eres tú quien nos da tu palabra, que nos instas a andar como hijos de luz, que a través de las escrituras examinemos nuestra vida, qué cosas estamos haciendo que te están agradando, qué cosas no te están agradando, cómo estoy dirigiendo mi vida, Señor. Quizá me estoy durmiendo espiritualmente, quizá me estoy llenando más de otras cosas de esta vida que del Espíritu de Dios. Estoy reflejando en verdad ese carácter de una nueva criatura, de un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que podamos andar y alumbrar, Señor. Tú eres la luz del mundo. Porque tu luz está en nosotros, podemos resplandecer, levantarnos y resplandecer en medio de un mundo lleno de tinieblas.
Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.